En el video pasado nos dedicamos más que todo a hablar sobre una parte eléctrica, ¿cierto? En este video vamos a hablar más, metiendo más la parte de lo que vendría siendo el magnetismo y el electromagnetismo, ¿cierto? Y las diferentes leyes y síntesis que también habían faltado mencionar en el otro video que dijimos que íbamos a verlo en este o en el anterior video. Bueno, para empezar, recordemos, la electricidad. Una forma de energía, ¿cierto? Que resulta de la presencia y movimiento de partículas cargadas, como electrones y iones. Estas partículas pues ya generan un campo eléctrico que puede ejercer una fuerza sobre otras partículas cargadas permitiendo la realización de trabajo, ¿cierto? Básicamente la electricidad, el flujo de electrones, ¿cierto? Bueno, el estudio de la electricidad se remonta a la antigüedad, cuando los humanos observaban fenómenos naturales como los rayos, ¿cierto? Aunque fue en el siglo XVIII cuando científicos como Benjamin Franklin comenzaron a realizar experimentos sistemáticos, perdón. Y en el siglo XIX, figuras como Michael Faraday y James Clerk Maxwell desarrollaron teorías fundamentales sobre el electromagnetismo, que vamos a ver más adelante. Eso pues por la parte de la electricidad. Por la parte del magnetismo tenemos que el magnetismo fue conocido por los antiguos griegos hace más de 200 años, no, 2000 años, perdón. Observaban que ciertos minerales como la magnetita podían atraer o repeler eh, objetos de hierro. Este término de magnetismo proviene de Magnesia, ¿cierto? Una región en Grecia donde se encontraban grandes depósitos de magnetita. Ya sabemos que en los campos magnéticos existe lo que se llaman polos, los polos magnéticos. Pues todo imán posee dos, todo imán o todo campo magnético posee dos polos, ¿cierto? El polo norte y el polo sur. Y viene con la misma cita de siempre. Cargas iguales se repelen, mientras que polos opuestos pues se atraen. Es que es imposible aislar un único polo magnético. Si un imán se parte y se parte y se parte en dos, cada trozo igual tendrá un polo norte y un polo sur. Eh, bueno, pues eso fue parte de la historia, ¿cierto? Pero ya ahora sí, en sí, ¿qué es un campo magnético? Pues un campo magnético es una región alrededor de un imán en donde se ejercen fuerzas magnéticas, ¿cierto? Para la redundancia. Se presenta mediante unas líneas de campo que salen del polo norte y entran por el polo sur. Las líneas de campo magnético son siempre cerradas, lo que significa que no hay un inicio ni un fin en el espacio, ¿cierto? Eh, este magnetismo ha tenido diversas aplicaciones a lo largo de la historia, como por ejemplo en la resonancia magnética, que se utiliza en la medicina para obtener imágenes especializadas del interior del cuerpo humano sin necesidad de una cirugía. Están las cintas magnéticas y discos duros, que pues se utilizan para un almacenamiento de datos en computadores y otros dispositivos electrónicos. Los hay un tren de levitación magnética llamado maglev que está ubicado en Shanghái, que utiliza imanes para levitar y propulsar pues, a toda velocidad sin fricción con las vías. También se usa en los cranes electromagnéticas, que son utilizadas en la industria para mover grandes piezas metálicas mediante pues la aplicación de campos magnéticos. Bueno, etcétera. Ahora, dentro del magnetismo viene lo que es el flujo magnético, que es una medida para entender cómo las líneas de campo magnético interactúan con la superficie y cómo se relacionan con las leyes de la inducción electromagnética. Es algo que veremos a continuación en el experimento de Michael Faraday y Joseph Henry. Estos dos fueron fundamentales para el desarrollo de las teorías de pues, el electromagnetismo. El invento de Michael Faraday fue la inducción electromagnética, en donde Faraday descubrió que un campo magnético en movimiento puede inducir una corriente eléctrica en un conductor. Utilizó una bobina de alambre y un imán. Cuando movía el imán hacia dentro y fuera de la bobina, observaba una corriente eléctrica en el alambre. Y fue donde estableció una ley referente a su experimento. El flujo de campo magnético también lo estableció Faraday con sus líneas de fuerza magnética, donde introdujo pues, el concepto mismo para visualizar sus campos. Esta línea representaba la dirección y la intensidad del campo magnético, ¿cierto? Pues ayudó a entender cómo los campos magnéticos interactúan con los materiales y cómo se puede manipular para generar electricidad. Ahora el experimento de Joseph Henry.
que también tuvo que ver con la inducción electromagnética, pero ya más independiente. Este experimento fue de manera casi independiente y casi simultánea a Faraday. Henry también descubrió la inducción electromagnética. Utilizó un electroimán y observó que al cambiar la corriente en un circuito se inducía una corriente a un segundo circuito cercano. Aunque pues Henry no publicó sus hallazgos tan rápidamente como Faraday, pues sus experimentos también fueron cruciales para confirmar y expandir el conocimiento sobre la inducción electromagnética. También descubrió la autoinducción, en donde descubre el fenómeno pues mismo. Desde una corriente eléctrica en un circuito puede inducir una fuerza electromotriz en el mismo circuito debido a cambios en la corriente. Los experimentos de Faraday y Henry pues sentaron las bases para el desarrollo de la teoría del electromagnetismo, que fue formalizado más tarde por James Clerk Maxwell, que veremos a continuación. Síntesis de ahora, como hemos mencionado, Maxwell formalizó más tarde la teoría del electromagnetismo. Él unificó los trabajos de Faraday y Henry para pues fundamentar esta teoría electromagnética. Como ya sabemos, Faraday realizó experimentos sobre la inducción electromagnética y líneas de fuerzas magnéticas, perdón, en donde descubrió que pues, el campo magnético en movimiento puede inducir una corriente eléctrica en un conductor. Y también introdujo el concepto de líneas de fuerza magnética para visualizar los campos magnéticos. Joseph Henry también investigó la inducción electromagnética ya de manera independiente. Descubrió la autoinducción, donde una corriente eléctrica en un circuito pues, puede inducir una fuerza electromotriz en el mismo circuito debido a cambios en corriente. Y ya aquí es donde entró Maxwell, basándose en los trabajos de Faraday y Henry, en donde formuló ecuaciones, que nombró ecuaciones de Maxwell. Estas describen cómo los campos eléctricos y magnéticos interactúan y se propagan en el espacio. La síntesis unificó la teoría electromagnética, demostrando que los campos eléctricos y magnéticos están relacionados y se propagan como ondas electromagnéticas. Resumiendo, Maxwell construyó un marco matemático que unió los descubrimientos experimentales de Faraday y Henry, sentando pues unas bases para lo que es esta teoría del electromagnetismo. Estas líneas representan la dirección del campo magnético que va del polo norte al polo sur, a través de un campo magnético que aquí se representa con un imán con su respectivo polo norte y polo sur, que pasa por un solenoide, puede generar electricidad. Por ello es que la bombilla no se queda encendida al dejar el imán quieto. Esta solo se enciende con el cambio de posición. La variación en el campo magnético del solenoide producido por el imán genera lo que Faraday llama una corriente inducida. Si el número de vueltas o espiras aumenta en el solenoide, la corriente que genera será mayor, por lo que la bombilla tendrá una mayor luminiscencia, como se ve reflejado en este caso. Al ser solo dos espiras, la luminiscencia provocada por el imán es poca. Al multiplicarse por 2, o sea, 4 espiras, se puede ver que la luminiscencia del bombillo aumenta. Y ese ha sido el experimento de hoy.